Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho revuelo y va a ser de gran interés para muchos de ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y más específicamente en el reencuentro de dos nombres que seguro que les suenan, Hande y Kerem. Si han leído bien, Hande y Kerem juntos de nuevo. Y no estamos hablando de un reencuentro casual, sino de uno que ha ocurrido en un contexto muy especial, un evento solidario. Este título, Hande y Kerem juntos de nuevo tras el evento solidario, es la chispa que enciende nuestra conversación de hoy. ¿Qué significa este reencuentro? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué podemos esperar de ellos en el futuro? Vamos a desgranar todo esto, analizando los detalles, las posibles lecturas y, por supuesto, las reacciones de sus seguidores. Pero antes de lanzarnos de lleno a este emocionante tema, les quiero recordar algo muy importante: si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por aquí abajo. Formar parte de nuestra comunidad es totalmente gratuito y les asegura que no se perderán ninguna de nuestras futuras actualizaciones, debates y análisis del mundo del espectáculo. Así que no esperen más, suscríbanse y activen la campanita para estar al día de todo. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de que Hande y Kerem han sido vistos juntos de nuevo tras un evento solidario ha sido, como era de esperar, un verdadero torbellino en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y con mayor proyección internacional. Sus carreras han estado marcadas por éxitos rotundos y, en particular, su química en pantalla en la serie Sen Kalkapm los catapultó a la fama mundial y generó una legión de fans incondicionales. Durante la emisión de esa serie, su relación sentimental fuera de cámaras fue un tema de constante especulación y, posteriormente, confirmación, lo que alimentó aún más la pasión de sus seguidores. Sin embargo, como sucede en muchas relaciones, la suya llegó a su fin, y desde entonces, la posibilidad de verlos juntos, ya sea en un plano profesional o personal, ha sido un sueño recurrente para muchos de sus fans. Y es precisamente este anhelo lo que hace que su reaparición conjunta en un evento solidario sea tan noticiosa. No se trata simplemente de dos celebridades coincidiendo en un evento, sino de dos personas que compartieron un capítulo muy importante en sus vidas, tanto a nivel profesional como personal, y que ahora se encuentran de nuevo bajo el mismo techo. Este tipo de situaciones siempre abren un abanico de posibilidades interpretativas. Por un lado está la opción más sencilla y lógica: simplemente asistieron al mismo evento benéfico, un gesto admirable por sí mismo. Estos eventos, por su naturaleza, suelen reunir a personalidades de diversos ámbitos, y es natural que coincidan. Sin embargo, la historia de Hande y Kerem, su pasado juntos y la intensidad con la que sus fans vivieron su relación, elevan esta coincidencia a otro nivel. Analicemos el contexto. El evento en cuestión, del que aún no sabemos todos los detalles, seguramente fue un punto de encuentro importante. Fue una gala organizada por una fundación. ¿Una recaudación de fondos para una causa benéfica específica? La naturaleza del evento puede arrojar luz sobre la formalidad o informalidad de su encuentro. ¿Se trataba de un evento donde era esperado que asistieran ambos por motivos de su fama y alcance? ¿O fue una sorpresa para muchos? Las fotos y vídeos que han surgido de ese momento son oro puro para los fans. ¿Cómo interactuaron? ¿Se saludaron amistosamente? ¿Hubo alguna conversación, aunque sea breve? Cada gesto, cada mirada, cada palabra captada por las cámaras es analizada al microscopio por la comunidad de seguidores. La clave aquí es la palabra juntos. No es solo que estuvieran en el mismo lugar, sino que la narrativa que se ha construido alrededor de su presencia conjunta es lo que nos interesa. ¿Fueron fotografiados juntos? ¿Compartieron algún momento en el escenario? ¿O simplemente sus caminos se cruzaron en algún momento de la noche? La forma en que se ha presentado esta noticia en los medios y en las redes sociales es fundamental. Se ha enfocado en un reencuentro cargado de nostalgia, en una posible reconciliación, ¿o simplemente se ha destacado su participación conjunta en una buena causa? Consideremos la perspectiva de los fans. Para aquellos que amaron su historia en Sen Kalkapm y que siguieron con interés su relación, este reencuentro es una fuente de esperanza, de ilusión.
Muchos de ellos aún anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva producción o incluso retomando su relación personal. Es un fenómeno fascinante cómo los fans desarrollan un vínculo tan fuerte con las parejas de ficción y, en extensión, con las parejas reales de los actores que las interpretan. Este tipo de eventos alimenta esa esperanza y genera conversaciones infinitas en foros, grupos de redes sociales y comentarios en YouTube. Por otro lado, también debemos ser conscientes de la realidad. Las relaciones personales son complejas y las decisiones que toman Hande y Kerem en su vida privada son suyas. Que coincidan en un evento benéfico no necesariamente implica un regreso. Sin embargo, es innegable que este evento ha servido como un catalizador para revivir la conversación sobre ellos y su legado juntos. Han demostrado una vez más que, a pesar de haber seguido caminos separados, la conexión y el respeto mutuo parecen prevalecer, y eso es algo digno de aplauso. La madurez con la que parecen haber manejado esta situación, de ser cierta la ausencia de tensiones, es un testimonio de su profesionalismo y de la buena relación que aparentemente conservan. Ahora, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Aquí es donde la especulación se dispara. ¿Podría este reencuentro ser el preludio de un proyecto profesional conjunto? Las productoras y los directores de casting son muy conscientes del poder de atracción que tiene Hande y Kerem como dupla. Si la química sigue intacta y la demanda del público es alta, no sería descabellado pensar en una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria que los reúna. Imaginen el impacto que tendría una nueva colaboración actoral entre ellos. Sería sin duda un evento mediático de proporciones mayúsculas. También está la cuestión de sus carreras individuales. Ambos han seguido desarrollando sus carreras con gran éxito, participando en proyectos muy diversos y consolidando su prestigio como actores. Hande ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros, y Kerem ha explorado también proyectos que le han permitido mostrar otras facetas de su talento. Un reencuentro profesional no tendría por qué detener sus caminos individuales, sino que podría ser un proyecto puntual que celebre su legado y, al mismo tiempo, permita a ambos seguir creciendo profesionalmente. Pero más allá de las expectativas profesionales, está la dimensión humana. Si bien sus vidas privadas son un tema delicado, es natural que los fans se pregunten sobre la naturaleza de su relación actual. ¿Son buenos amigos? ¿Se apoyan mutuamente en sus carreras? La forma en que se les vio interactuar en este evento solidario será analizada para buscar pistas, aunque sea de forma sutil. Un saludo cordial, una sonrisa, una mirada de entendimiento, todo puede ser interpretado de diversas maneras. Es importante recordar que la imagen pública de las celebridades es a menudo el resultado de una cuidadosa construcción y del prisma a través del cual los medios y los fans deciden verlos. Sin embargo, la autenticidad, cuando se percibe, es algo muy poderoso. Si Hande y Kerem han logrado mantener una relación cordial y de respeto tras su separación, eso dice mucho de su carácter y de la madurez con la que han abordado su historia. Profundizando un poco más en el aspecto del evento solidario, es admirable que hayan elegido participar en una causa benéfica. Esto demuestra que, más allá de sus vidas personales y profesionales, ambos actores tienen un compromiso social y desean contribuir a causas importantes. La solidaridad es un valor fundamental, y ver a dos figuras tan influyentes apoyando una causa benéfica puede tener un impacto positivo considerable en la concienciación y en la recaudación de fondos. Este acto en sí mismo es digno de celebración y de reconocimiento. Es probable que su presencia haya atraído una atención mediática adicional al evento, lo que beneficia directamente a la causa que apoyaban. Ahora hablemos de la reacción de los fans. Como mencioné antes, es un fenómeno digno de estudio. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem seguramente explotaron en las redes sociales tras el evento. Los comentarios en las publicaciones de ambos actores, así como en las de los organizadores del evento, debieron ser un hervidero de especulaciones, esperanzas y, seguramente, también de comentarios nostálgicos. Esta comunidad de seguidores es una fuerza poderosa que puede influir en las decisiones de las productoras y en la percepción pública de los artistas. Su entusiasmo y su apoyo son un motor clave en la industria del entretenimiento. Desde nuestro canal, lo que intentamos hacer es ofrecer una perspectiva equilibrada. Por un lado, reconocemos la emoción y la ilusión que genera un reencuentro como este para los fans. Por otro, recordamos la importancia de respetar la privacidad de los artistas y de no generar expectativas irreales. La verdad es que solo Hande y Kerem conocen la verdadera naturaleza de su relación actual.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este evento ha reavivado la llama de su popularidad conjunta y ha demostrado que su legado como pareja en Senkalkam sigue muy vivo en el corazón de muchos. Para resumir, el título Hande y Kerem juntos de nuevo tras el evento solidario, no es solo una noticia, es un detonante de conversaciones, esperanzas y análisis. Hemos explorado la importancia de su relación pasada, la naturaleza de su reencuentro en un evento benéfico y las diversas interpretaciones que esto puede generar. Hemos considerado la perspectiva de los fans, la posibilidad de futuros proyectos profesionales y la dimensión humana de su conexión. Lo que queda claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos figuras queridas y seguidas, y cualquier evento que los reúna, por la razón que sea, captura la imaginación de su público. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Qué les gustaría ver en el futuro? ¿Una nueva serie juntos, o prefieren que cada uno siga sus caminos individuales? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su feedback es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les interese y les guste. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.